Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler para esta serie bien, Decided. Goto había estudiado durante años solo para encontrar un buen trabajo que le garantizara la calidad de vida a su familia, y esas oportunidades laborales solo se daban. Tuvo un buen trabajo envidiable con un gran salario muy superior al promedio de la industria. Trabajar con Wenlan le permitía hacer realidad todos sus planes en términos de compensación económica, pero ya no podía. Por mucho dinero que le dieran, no funcionaría. Goto se sentía sofocado por estar con Wenlan. Cada minuto con él resultaba muy doloroso. A veces, mientras preparaba el té, recordaba de repente esa noche. Pensaba en los muchos besos que él y Wenlan se habían dado, en su irracional y feroz enredo, en una vida robada, inesperada y despreciada en su vientre. En cada momento Goto se sentía despreciable, codicioso y tonto. En el pasado Goto solo esperaba que algún día Wenlan lo tratara como igualdad y una corrección como Omega, como amigo o colega, con tal de que no tuviera que mentir más y pudiera quedarse con Wenlan. Con su identidad original era suficiente, pero ahora se había vuelto codicioso. Eso era realmente terrible. Wenlan hizo que Goto fuera un mentiroso y también un ladrón codicioso. Mintió y fue codicioso. No solo estafó una oportunidad laboral, sino que también le robó lo peor. Lo que es más terrible es que Goto ahora, incluso ocasionalmente, no puede evitar fantasear y pensar en que tal vez un día pueda aceptar su amor. Eso hizo que Goto, quien se había calmado, se sintiera tan asustado, como si estuviera en una película de terror. Sintió que podría tener alguna emoción o algo diferente, y lo que realmente hizo que Goto se sintiera indefenso y alcanzado por un rayo, aún estaba por venir. En cuanto descubrió que estaba embarazado, Goto se quedó en blanco. El médico del departamento le sugirió con severidad que interrumpiera el embarazo de inmediato. Como paciente con trastorno, es imposible dar a luz sin la cooperación de una pareja. Señor Goto, no puede hacerlo. El médico tenía razón. Tras años de atender pacientes, conocía a fondo la situación de Goto. Incluso llegó a pensar que su pareja no le gustaba y quizás lo odiaba. Por responsabilidad con la vida del paciente, le sugiero que interrumpa el embarazo de inmediato y entregue al niño. ¿No hay otra opción?, preguntó Goto con el rostro pálido. He oído que ahora existen feromonas calmantes artificiales, o también puedo intentar usar feromonas de otros alfa con mayor compatibilidad. Eso no es práctico. El médico miró al Omega que tenía delante con pesar. Los vómitos, la pérdida de apetito, el insomnio y los malestares sufridos en los últimos días habían dejado a Goto demacrado, y los médicos que lo atendieron por casualidad se sintieron un poco insoportables. El alfa que te gusta no es un buen hombre. No lo es. Goto replicó rápidamente, bajó la cabeza y susurró: es culpa mía. ¿Qué sucede? El doctor Omega ya mayor no pudo soportarlo más. Tiró la tarjeta de historial médico sobre la mesa y dijo enojado: por muchos problemas que tengas, no puedes embarazarte solo. ¿Acaso esa persona odia a los Omegas? ¿Por qué sigue obsesionado con embarazar a la gente que no tiene ninguna responsabilidad? Goto no quería hablar con nadie responsable de la situación actual. En ese momento, en lugar de ocupar a otro, sería mejor buscar soluciones prácticas y resolver el problema rápidamente. Goto dijo: doctor, sé que lo hace por mi bien, pero de verdad quiero este hijo. Después de terminar de hablar, se sintió avergonzado por haberles dicho a los demás que quería tener el hijo de Wenlan. Bajó la cabeza y guardó silencio un momento, antes de continuar preguntando con dificultad: ¿por qué no pudo usar las feromonas calmantes de otra persona? El médico suspiró. Es inherente y más difícil para los pacientes con trastornos quedar embarazados que para los omegas comunes. Es difícil superar el embarazo solo sin las feromonas del propio alfa para tranquilizarlo. Puedes ver por ti mismo que tus reacciones al principio del embarazo son mucho más graves que la mayoría de los omegas. En los próximos videos continuaremos con más spoiler. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.